Bueno, atención porque en plena Dana, mientras seguimos contando personas fallecidas por las inundaciones, porque no destinamos el dinero a lo que tenemos que destinar, porque hay que pagar a los separatistas catalanes, a los vascos, a los comunistas y demás, va y resulta que se decretan 3 días de luto. 3 días de luto, por favor no me hagan trampas, 3 días de luto son de luto, dicen no, de no dar explicaciones políticas. Vamos, básicamente, que están utilizando los muertos para escaparse a tener que rendir cuentas de lo que está ocurriendo con el tema de corrupción dentro del Partido Socialista. Bueno, pues ya nos vamos a encargar nosotros de ir recordando esa corrupción. Esa corrupción quiero que le escuchen primero a Sánchez, porque en estos momentos ya va por 9 ministerios, menos mal que esto no estaba coordinado, ya al margen de empresas públicas, al margen de comunidades autónomas socialistas, 9 ministerios de dependencia directa, por cierto, los grandes, los gordos, ¿vale?, los importantes del gobierno de dependencia directa de Sánchez, más presidencia de Sánchez, pero Sánchez opina esto. Sobre mi mujer, que efectivamente usted me hacía referencia a esta última noticia. A ver, mismas organizaciones ultraderechistas que presentan una querella y mismo recorrido. Cada vez estoy más convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Pues sí, yo estoy convencido que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, la UCO, los jueces y los periodistas críticos, es decir, los periodistas, porque el resto en mi pueblo le llamamos relaciones públicas. Vamos allá con el repaso de lo que aparece ya en el sumario. El número 1, él, Pedro Sánchez. Bien, Mr. Hanson. El número 1, Pedro Sánchez, aparece en el permiso dado para que Delsi entre en España ilegalmente, él personalmente contestando a través de su móvil personal, y en el rescate de Europa. Esto es maravilloso. El rescate de Europa, 16 de julio, ¿vale? Estaban reuniéndose y no había sido solicitado. Se solicitó en agosto, ¿vale? Pero ellos, ya muy proféticos ellos, ya estaban reuniéndose con el número 1 para autorizar un rescate, repito, no solicitado oficialmente. Bien. 2, Transportes Fomento. Ábalos, José Luis Ábalos, aparece en la visita de Delsi, de hecho allá estaba, in person, literalmente. En el rescate, mientras se reunía él, mientras se reunía Begoña, se reunía Ábalos. Bien, y aparece directamente en los contratos con comisiones ilegales, presuntamente, de las mascarillas. Tercer departamento, esto es presidencia, vamos a llamarle presidente, vale, me da lo mismo. Es que aparecen 9 departamentos, por cierto, de presidencia también en Félix Bolaños. Tercero, Sanidad, Salvador Illa, directamente en los contratos de mascarillas. Ya llevamos presidente más 2 ministerios. Vamos con la siguiente pantalla porque tenemos 2 pantallitas más. Interior, Fernando Grande Marlaska aparece con conocimiento de que hasta se iba a quedar en una mansión en Madrid porque se le enviaron los mensajes a su jefe de gabinete. Por cierto, su jefe de gabinete, que era Rafael Pérez, en este momento está premiado, ya es secretario de Estado. ¿De quién? De la policía, básicamente, secretario de Estado de Seguridad. Aparece en lo de Delsi con conocimiento de que entraba ilegalmente, aparecen las compras de los contratos de mascarillas y, cuidado, aparecen los chivatazos. Leonardo Marcos es dependencia directa de él. El exdirector, hasta hace nada, mes y medio, de la Guardia Civil, aparece con la siguiente frase: Koldo le identifica como la persona que daba chivatazos para que nos librásemos, ellos, de las persecuciones de la justicia. Qué bonito, qué divertido. ¿Qué hicieron con Leonardo Marcos? Está premiado con un carguito en la embajada en Washington. Maravilloso. Hacienda, María Jesús Montero, qué raro. Aparece en el rescate, en las reuniones a través de Bartolomé Lora, de la SEPI, ahí lo tenía. Venga, a preparar un rescate que no había sido solicitado y aparece en el chivatazo. Justo cuando la agencia tributaria comunica que está investigando los beneficios de las empresas de la trama, justo en ese momento se entera todo el mundo de que están siendo investigados. Maravilloso, María Jesús Montero. Economía, Nadia Calviño, que ha salido corriendo hacia Europa. Sí, pues corre, que da lo mismo. En los informes de la UCO aparece tu departamento y apareces tú, por lo tanto. Obviamente, en el rescate, y cuidado, por partida doble. No solamente en las reuniones del rescate profético, sino que es que también aparece en una línea previa del ICO para globalidad de 141 millones. La empresa estaba muy bien, porque no saben qué hacer con ella. ¿Por qué se le dio esa línea? Porque el juez ha dicho que eso también lo quiere dentro de todas las actuaciones. Vamos con la siguiente, vayan sumando departamentos, ¿eh? González Laya en aquel momento, ¿vale? Era la responsable de exteriores. Exteriores, Arantxa González Laya. En Delsi, ¿por qué? También se les comunicó que venía. Nadie sabía que era ilegal esta persona, porque lo sabía todo el mundo, todo el planeta. De hecho, el Partido Socialista hasta lo había debatido en el Parlamento Europeo y votado. Pero luego ahí resulta que le permitían entrar. Maravilloso. Presidencia, Félix Bolaños. ¿Por qué? Por todo el tratamiento del tema de mascarillas. Tuvo conocimiento porque se le pidió, hemos de suponerlo, los móviles a Koldo. Y Koldo ofreció su móvil.
¿Para qué? Para la tramitación de los contratos de mascarillas. ¿Le llamó o no? Tendrá que decidirlo y probarlo ahora la UCO. Transformación digital. ¿Quién está ahora ahí? Óscar López. ¿Dónde estaba en su momento? En Paradores. ¿Qué hicieron? Pues desde Paradores negociarle, como se suele decir así en castizo, hazme precio. Hazme precio para el club de fútbol de Aldama. ¿Qué confianza tenía Óscar López para que te llamen al móvil o te manden un mensaje? Venga, mándame el presupuesto, venga, que voy para allá, hazme precio. ¿Pero qué es esto? ¿Qué confianza tienes? Hay más conversaciones con Óscar López porque Óscar López ha pasado por el gabinete de presidencia. Curioso, ¿verdad? Ahora está aquí, antes estaba en Paradores. Es que no paran. Paradores, estos no paran. De sitio en sitio. Venga, y el último, política territorial, Ángel Víctor Torres. ¿Por dónde está en estos momentos? No, por donde estuvo hace tiempo, en Canarias. Los contratos de mascarillas salen por todas partes, contratos extrañísimos. Por cierto, pactados o bajo supervisión de Sanidad, de Salvadorilla. 10 áreas directas, una el presidente, 9 departamentos presidenciales. ¿Qué dice Pedro Sánchez? Que nada de nada, que no hay nada, que sin mismas actuaciones, misma denuncia, que si la fachosfera, la ultraderecha. Pues en informes de la UCO y en sumario judicial aparecen 10 departamentos, 9 ministerios más el number one, Pedro Sánchez. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Es curioso porque tenemos un presidente que tiene distintas posibilidades, no se entera de lo que se había enterado todo el mundo, incluido su partido, incluido él, en el Parlamento Europeo, las sanciones para que no pudiera entrar una narcodictadora. Por tanto, no se había enterado ni siquiera cuando le mandaron un mensaje y dijo, bien, venga, que venga. Él, su mensaje personal de su móvil, según dice él, no se había enterado, pero luego para rescatar a una empresa se enteran antes de que planteen el rescate. Es una cosa maravillosa. Puede ser profético o puede ser el último de la fila. De Aramir Fuster al grupo de música del último de la fila. Son dos posibilidades, ¿sabes? Lo mismo que neumáticos de verano-invierno, pues debe ser un presidente de verano-invierno. Hay veces que se entera de todo para conceder dinero sin que sea solicitado y hay otras veces que no se entera de nada aunque conteste él. Estaba ahí dormido y contestó y dijo, bien, que entre. Es una cosa surrealista. Bueno, Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo ¿Qué estáis? tal? Vamos a hablar de qué tienen, Miguel Ángel, te miro a ti, primero, qué tienen los famosos discos duros, que le tienen los discos duros, que le tienen totalmente atemorizado a Moncloa, a Pedro Sánchez. Me refiero a los dos discos duros famosos, vamos a hablar de qué pueden contener, de qué información está ahí, porque hay cosas que ya sabemos. Esos discos duros se obtienen en un registro, en dependencias, despacho, etcétera, casa de Koldo García Izaguirre. Pero son discos duros que eran de Ábalos. ¿Qué hacían en el despacho de Koldo García Izaguirre? A ver, en mi pueblo, cuando tú temes que te investiguen a ti, ¿qué es lo que haces? Lo grabas, lo guardas en los soportes y se lo das al vecino para que si entran en tu casa no te lo pillen. Bien, primera suposición que me parece que tiene bastante lógica. Si ocurre esto, que tiene toda la pinta, que es lo que ha ocurrido, ¿qué metes en esos discos duros? Metes información rutinaria y un chorizo. Lo que sueles meter es la información que te puede servir de salvoconducto para librarte de una actuación. Vale, y por tanto, ¿qué tipo de información tiene que ser? Normalmente la del de arriba. ¿Cuántos hay por encima de Ábalos? ¿En el partido cuántos? 1. ¿En el gobierno cuántos? 1. Ya, digo yo, no sé si lo compartes, Miguel Ángel, pero tiene una pinta de que efectivamente están atemorizados porque en esos discos duros hay cosas que pudo recibir y un ministro habla con un presidente mucho, especialmente si eres su amiguito, porque es que era su amigo de primarias, su amigo de guardar los avales de las primarias, igual que Koldo, pues si eres su amigo hablas mucho, a lo mejor hasta de negocios, ¿verdad? Sí, la verdad es que todavía obviamente no tenemos la certeza de qué hay en esos discos duros, pero hay dos principales hipótesis que se están manejando. Por un lado, la parte que podría implicar al propio Pedro Sánchez, y por eso ese miedo del presidente del gobierno, y todos recordamos la famosa foto de Sánchez con Aldama que publicó El Mundo, que eso fue un aviso a navegantes, y obviamente también una segunda hipótesis, que es la de las fotos personales, que no sabemos si son solamente de Ábalos con sus parejas o etcétera, o bien puede afectar a otros terceros. ¿Define personal? Íntimas, se Íntimas. supone. Se supone que, de hecho, el propio Ábalos ha alegado para que no se dé traslado a las partes del contenido de esos discos duros o pendrive, pues que son informaciones personales suyas.
Personalísimas, ¿no? Personalísimas, hablan de fotografías, no sabemos si de vídeos. Por el camino, Miguel Ángel se ha liado al DAO, al director adjunto operativo de la Guardia Civil, que desliza en un chat, a estas alturas no sabemos si es por error o porque ya no aguantaba de presión y lo ha soltado, un chat múltiple donde había, no sé si había, he escuchado que había hasta algún periodista, pero el que sí que estaba, desde luego, era Ábalos, de gente de los que habían estado en un máster que se imparte en Estado Mayor, de Defensa, etcétera. Y ahí desliza la petición de cuidar y vigilar porque hay información personalísima, el DAO de la Guardia Civil, o sea, esto ya no son chivatazos, ya esto da una vergüencita que es difícil de describir. Bueno, lo que hemos publicado esta semana en Libertad Digital, Carlos, o sea, nos da testimonio de la gravedad de esta trama Koldo, que ya no es que esté infiltrada solo la Guardia Civil con el famoso chivatazo de Leonardo Marcos que tan airadamente negó esta semana en el Senado, es que también hay mensajes que implican al actual director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, mensajes intercambiados con la trama, en la gestión de un trámite, de un procedimiento, etcétera, con lo cual es gravísimo. Por cierto, por poner en contexto eso, Pardo Piqueras no es solamente un director general de la Policía. Pardo Piqueras hace bien poquito ha estado imputado en un juzgado, creo que era de Álava, era del País Vasco, creo que era de Álava, por determinados movimientos dentro de la policía, alterar sistemas de ascenso, de no ascenso. Se ha librado, lo digo como es. Vale, pero Pardo Piqueras también es la persona de confianza de un tal José Bono. José Bono es la persona que se lleva a Morodo, de embajador en Lisboa, y se lo lleva a embajador en Caracas según se estrena el gobierno de Zapatero. Con Raúl Morodo, que está en estos momentos procesado y que ha tenido que admitir pagos de PDVSA, la petrolera venezolana, se cierran las principales líneas de colaboración entre aquel gobierno de Zapatero, el amigo de Nicolás Maduro, a que empieza a coger dibujo, ¿verdad?, la fotografía. Bien, pues con Morodo, con Bono y con Zapatero se cierran los famosos acuerdos de las fragatas, acuerdos energéticos, sí, PDVSA, sí, petróleo, sí, Villafue el que vendía, vale, hidrocarburos, bien. Simple, son coincidencias que tiene el Partido Socialista. En el Partido Socialista todo pasa por coincidencia y por casualidad. Vale, pues Pardo Piqueras era el hombre de confianza de José Bono hasta el punto de que le ha ido acompañando en distintos cargos, ahora ya no, porque Bono ya está a disfrutar, ¿vale? Y en estos momentos es el director de la policía, pero tenía una ida y vuelta, estos que hablan de las puertas, correderas, corredizas, no sé qué, bien, tenía una empresa que se llamaba Tecnove, que cuando no estaba de vicepresidente estaba con un cargo público, cuando estaba de cargo público dejaba de estar, cuando eso volvía, cuando lo otro volvía para acá, y los contratos pues han oscilado, ¿verdad? Tecnove ha hecho contratos con la administración, lo digo porque yo ya empiezo a estar hasta el moño de los personajes habituales, siempre salen los mismos en todas partes y siempre con una misma conexión, una narcodictadura venezolana que está matando a su población, pero son todos muy buenos, todos son de la moral socialista y del escudo moral y del escudo social y de todos los escudos que se pongan ustedes por donde quieran, hasta Errejón sería capaz de ponerse un escudo. Yo, de verdad que es surrealista lo que está pasando, los mismos personajes siempre en los mismos sitios. Mi gran pregunta, ahora vamos a hablar con Alfredo Perdiguero de la Policía Nacional, estos son los que se parten la cara, luego están los políticos que nos parten la cara. Bien, mi gran pregunta es ¿qué hace toda esta colección? ¿Vale? Toda esta colección repartida por 9 departamentos ministeriales más presidencia, todos tenían contactos habituales y los móviles cruzados con Aldama, con Koldo. ¿Pero qué es esto? Claro. ¿Qué es esto? Es que es una información personalísima en este caso. Ya, porque delicadísima, ¿no? Cuando tú utilizas una trama criminal y una trama corrupta de mordías y demás para pagarle un apartamento de lujo a tu acompañante, para pagarle por cada visita, me refiero ahora mismo en concreto a Ábalos y a Jessica, si es esa la información personalísima a la que se refiere, todo eso, todo lo relacionado con esta chica deja de ser personalísimo, porque se ha sufragado y se ha pagado con el dinero de la trama, y lo mismo se puede aplicar, por ejemplo, al tipo de relación que tenían Begoña Gómez y Javier Hidalgo, que no lo sabemos todavía exactamente cómo era esa relación, o lo que pasó en la noche de San Petersburgo, que todavía no lo tenemos claro. Eso ya no es personalísimo. Ya pasa, nosotros no lo tenemos claro y algunos lo empiezan a tener muy oscuro. Por eso digo. Sí. Que es que también pueden ir por ahí los tiros, ¿eh? Quiero que veamos declaraciones de 2 personas más que aparecen, entran y salen. Yo lo siento, yo en la vida me he metido con las empresas, considero que son los creadores de empleo, pero cuando tú entras en determinado juego, pues evidentemente entras en determinado tipo de información y ahí entramos nosotros. Bien, Hidalgo hablando de su relación con Aldama. El señor Aldama se pone en contacto conmigo y me dice que necesita un transporte de material sanitario y yo le pongo con mis departamentos comerciales y entre ellos pues cotizan los vuelos y se realizan. Pues el juez ha considerado que esto es digno de ser investigado.
porque claro, aquí había un mejunje de mucho cuidado, de si Zapatero recupérame 200 millones de Venezuela, que si vamos a reunirnos con Maduro, que si por el camino le paso el contrato a Aldama, que si Aldama compra lingotes de oro, que si tiene una relación con Delsi de mucho cuidado, que si los meto en maletas o los dejo de meter, que si estoy presente en la noche de Delsi, que si tal, que si para arriba, que si para abajo. Venga, vamos a seguir. Félix Bolaños, otro. Insistir en distintas teorías absolutamente fantasiosas de qué sucedió y qué no sucedió. He escuchado tantas cosas que algún día habría que ponerlas negro sobre blanco para ver cuáles han sido las distintas historias que ustedes se han inventado. Yo, claro, entiendo que la fantasía, la ficción siempre es más interesante que la realidad. Pero fíjese, esto es bien sencillo. Tan pronto como tuvimos noticia de que existían sanciones de la Unión Europea individuales a esta señora, se canceló toda visita oficial. Así de simple. Así de simple y así de mentira. ¡Viva el bulo! Que como decíamos la semana pasada, lo supieron cuando ya había despegado el avión, que es muy curioso. Es que ¿no? yo, de verdad, o sea, viva Entonces... el bulazo. Y luego que si los pseudomedios. Bien, o sea, lo que están viendo es un mensaje, no se verá muy bien, pero bueno, es como lo recoge la UCO en sus informes. Reenviado, Rafael, jefe de gabinete interior de Marlaska. Marlaska, por cierto, con C. ¿Qué quieren que le haga? Es que el que lo envía es un señor que se llama Víctor de Aldama. ¿Yo qué quieren que le haga? Bueno, bien. Rafael, jefe de gabinete, Rafael, que era jefe de gabinete, Rafael Pérez en estos momentos es secretario de Estado de Seguridad, lo cual nos da una enorme seguridad, porque es el mando directo de los policías. Pobrecillos, ¿verdad? Y pobres nosotros. Bien, Oquendo 16, esquina Velázquez. Se lo repito. Oquendo 16, esquina Velázquez. Pues les presento Oquendo 16, esquina Velázquez. Se llama Velázquez Manor. Atención a las fotografías. Nosotros ya las hemos publicado en Libertad Digital. Esto que están viendo es Oquendo 16, esquina Velázquez. Pues muy bien, ahí lo tienen. Un pedazo de casoplón de tomo y lomo pagado por la trama, con cargo evidentemente a lo que nos estaban quitando, para que Delsi Rodríguez, narcodictador a la sazón, pudiera entrar en España y permanecer 7 días. Aquí tienen la casita. No vaya a ser que se corten, ¿verdad? Allí no habrá para comer, les están robando el petróleo, les roban el oro, les roban las esmeraldas, pero para los narcodictadores en España la trama siempre tendrá un pequeño rinconcito de 400 metros cuadrados, todos los servicios pagados, piscinas, salones, suites, decorado a las mil maravillas. No vaya a ser que la revolución bolivariana, esta revolución comunista, lleve al pobre proletario a no poder disponer de un hotel de 36 estrellas. Bien, esto se lo pagaba la trama. No sabemos si aquí estuvo Delsi o no estuvo Delsi, no lo sabemos porque se está negando toda la información, pero la casa se pagó, ya lo hemos publicado. Por cierto, repito, durante 7 días se pagó, ¿vale? Y se facturó a Víctor de Aldama. Y lo que han visto es que quien tuvo conocimiento de que llegaba para estar en esta casa 7 días era el responsable, en estos momentos, máximo de seguridad de España. En aquel momento y ahora, mano derecha de Fernando Grande Marlaska. ¿No sabían nada? Pues para no saber nada no dejaban de mandarse cosas por los móviles, ¿vale? Interceptado. Y ahora quiero que vayamos a un pequeño resumen, porque esto empieza a dar ya vergüenza. Antes les hemos mostrado todos los departamentos más presidencia, 9 departamentos ministeriales, 9 ministerios más presidencia, que aparecen ya de una forma u otra retratados en los informes de la UCO. Ahora ya no le gusta al PSOE mencionar los informes de la UCO. Bien, pero vamos con las coincidencias inexplicables. Sánchez y Aldama, donde en la entrada de Delsi el uno lo autorizaba, el otro estaba. Sánchez y Aldama, en el rescate de Air Europa, el uno lo pedía, el otro se reunía sin, por cierto, lo pedía sin petición oficial, lo pedía de extranjis, al estilo PSOE, por lo bajines, que así hacemos lo que nos da la gana. Sánchez y Aldama en la recuperación de deudas venezolanas, se estuvo mediando. Ábalos le informó a Sánchez, estamos recuperando las deudas, que venga bien, que venga Delsi, y Aldama cobraba por la recuperación, 5 millones de nada. 5 millones por recuperar la deuda de 200 millones, 5 millones que sepamos. Bien, Sánchez y Aldama en los tratos con la OMT. Aldama era la persona de confianza directa de Zurapolor y Casvili, secretario general, y qué casualidad Sánchez le regala una sede gratis por 75 años. Qué casualidad, Aldama asesora a Globalia, ¿vale? Y como asesora a Globalia, Globalia crea Guacalúa. Y crea Guacalúa y se gasta 1 millón de euros en el Africa Center de Begoña Gómez. Casualidades que tiene la vida, son cosicas que van pasando. Bien, Sánchez y Aldama en los tratos con la OMT y saltamos a Begoña Gómez. Begoña Gómez y Aldama. Begoña Gómez y Aldama en la cita de San Petersburgo, auspiciados también por el de la sede gratis. Qué curioso, ¿qué se habló allí? Porque ha permanecido totalmente tapado esta historia. Por cierto, les doy un pequeño dato. Esto ocurría en septiembre del 19, ¿vale? A los 4 días aparece certificado en los informes de la UCO el primer contacto entre el comandante de la Guardia Civil que les chivaba cosas a la trama y Aldama.
A los 4 días de reunirse aquí con Begoña Gómez, Aldama, a los 4 días tiene un cauce de interlocución con la Guardia Civil Aldama. No sé, cosicas, casualidades, es lo que tiene el PSOE. Begoña Gómez y Aldama en la cita de Fitur. La cita de Fitur fue la noche después de la llegada de Delsi. Y estaban todos los de la noche de Delsi más Begoña Gómez. Curioso, ¿verdad? También Begoña Gómez y Aldama en Globalia. Lo que les decía, Aldama le buscaba los contactos, Begoña Gómez iba y justo en medio un rescatico para Globalia, para ir a Europa. Y Begoña Gómez y Aldama en Guacalúa. Lo que les decía, Guacalúa, una firma de Globalia, el asesor era Aldama y Guacalúa se gasta 1 millón de euros en el Africa Center. ¿De quién? De Begoña Gómez. Son casualidades, coincidencias que tiene la vida. Aldama Sánchez, Begoña Gómez Aldama, Aldama para arriba, Begoña arriba, tal. Bueno, son cositas que pasan con el PSOE, pero es todo inventado, como diría Sánchez. Con el PSOE, que decía Aldama que en la declaración que cuando Javier Hidalgo le dice eso, que le puse en contacto con mis departamentos comerciales. Claro. Yo creo que se debe referir al Partido Socialista y al Ministerio de Fomento, ¿no? Porque ¿qué departamentos comerciales tiene el señor Aldama? Que nosotros conozcamos solo uno muy amplio. El Partido Socialista. Sí, pero sí, con muchos contactos. de lo del Delci, que al principio no era nada, era todo bulos, fangos, bueno, ya sabemos que tenía una agenda oculta. Que se le había reservado un casoplón, tal. No tenemos la certeza de si llegó a estar o no, pero por lo menos tenemos la duda. Ya sabemos que había un contrato de compra de barras de oro entre Aldama y la narcodictadura. Lo digo por lo de las maletas. Quiero decir que lo que no era nada y no se... y la única explicación que dan es que todo se canceló cuando se dieron cuenta, dijeron, alguien, estaban por allí en Moncloa y uno dijo, oye, que me acabo de dar cuenta que hay una sanción y que Delci no puede venir. Entonces, con el avión sobrevolando las Azores, avisa, que no puede venir, que no puede venir. Está claro que nos están tomando el pelo y nos están tomando por imbéciles. Lo bueno es que se les está acabando, porque ya cada vez está saliendo más información y se van uniendo piezas y en esta cosa concreta de lo de Delci yo creo que falta muy poquito, que dentro de poco ya vamos a saber exactamente qué es lo que pasó en Barajas y por qué se montó la que se montó allí. Yo estoy esperando 2 diligencias. Una, volcado de móviles de Begoña Gómez. 2, saber las cuentas de Begoña Gómez. Sí. Y no digo las de Pedro Sánchez porque de momento no estamos en esa fase. Pero bueno, quiero que veamos la respuesta de Marlaska. Marlaska era el jefe de Rafael Pérez. Lo sabía Rafael Pérez, pero no hablaban con Marlaska. ¿En serio? Yo lo conocí poco antes, no le puedo decir cuántas horas, muy poco antes, y lo que se expuso y lo que se me trasladó es que ya había conocimiento, o brevemente después, de ese conocimiento de la prohibición de entrada de esta persona, y eso sí que lo trasladé. Estoy convencido de que no pasaron las maletas, porque lo que estoy convencido es de la actuación adecuada y correcta de los funcionarios policiales que intervinieron en ese momento. Solo una pregunta, si no tuvo conocimiento de nada, si le avisaron 5 minutos antes, ¿cómo está convencido de que no pasaron las maletas? ¿Otro profeta? O sea, debemos tener el gabinete de Aramis Fuster en el gobierno. Pero bueno, Perdiguero, ¿cómo estás? Indignado con lo que estoy escuchando, Carlos. No voy a decir mentiroso al ministro de Interior porque no quiero otro expediente más. Pero vamos, que sí, después porque de 2 versiones... estás haciendo colección de expedientes, Perdi. Pero sabes que tengo el dudoso honor de ser el policía más expedientado por mis declaraciones. Por tanto, no te voy a contar nada nuevo. Pero es que hay que decir las cosas como son. O sea, el señor ministro de Interior puede decir misa, pero el señor Ábalos dio 12 versiones diferentes con respecto al tema. Al comisario que estaba allí en el hecho se le ascendió y se le recolocó. Y eso depende de Marlaska. Al mando de la Guardia Civil que estaba, igualmente se le recolocó. Entonces, ¿por qué se le recoloca si no pasó nada, ni hubo nada, ni dejó de haber? A mí me indigna tremendamente, Carlos. Oye, ¿tú qué sensación tienes? Ya hay una acusación por parte de Koldo de que el que daba los chivatazos era el que en aquel momento era el director general de la Guardia Civil. Ahora aparece una relación directa vía móvil entre Aldama y el actual director general de la Policía Nacional, Pardo Piqueras. ¿Aquí qué está pasando? ¿Es normal que haya gente metida en una trama que tenga móviles de medio gobierno, de cargos importantísimos en la defensa y protección de la ciudadanía, y que opere, y a ti te llamo, y ahora vuelta? Tenía también el móvil, de hecho lo usaba, de Óscar López cuando estaba en Paradores, le pedía descuentillos, oye, que va mi equipo de fútbol, hazme precio. O sea, ¿esto qué es? ¿El rastro de la Latina? ¿Esto qué es?
Pero Carlos, hazlo a la inversa. Es decir, si ese señor ha llegado a cobrar comisiones por todo el tal Aldama, que debe ser el más listo del equipo, él no ha pagado a nadie, él no ha derivado esas comisiones a alguno de todos ellos. Es que hablamos de 9 departamentos ministeriales implicados simplemente en colegueo con un tipo que ha llegado a cobrar, dicen, hasta 1.000 millones en mordidas, en comisiones. Mira, fíjate, Perdi, déjame que te añada algo. En un momento de las conversaciones, Aldama se pone en contacto con una persona, un empresario de referencia de la narcodictadura. A estos señores no les pienso llamar solo dictadores, no, son narcodictadores. Están destrozando y matando a su población a cambio de forrarse con el clan de los soles. Por tanto, no son solo dictadores, que ya es asqueroso, son narcodictadores. Bien, pues cuando está hablando con Jorge Ramírez, utiliza una expresión. Jorge Ramírez es el narcodictador o el empresario de la narcodictadura en estos momentos. Narcodictadores son los otros, este se forra con el petróleo, y tiene un momento en el que Aldama le dice, oye, necesito dinero, mándame dinero que tengo que engrasar. ¿En qué consiste el mecanismo de engrasado? No es pasar la ITV, ¿verdad? Aquí, o sea, ya, es que además son muy poco listos o muy tontos, porque ya había momentos, sabes tú, que el comandante de la Guardia Civil les daba teléfonos analógicos de usar y tirar para no ser escuchados o grabados, como se ha demostrado también en el informe de la UCO, de la Guardia Civil, de los compañeros de Verde, y que evidentemente sabían que estaban siendo grabados y aún así seguían hablando, no sé si porque se creían superiores a la gente o pensaban que tenían mano de santo y por tanto no iban a ir contra ellos, o cualquier cosa, no lo sé. Pero desde luego sí que es verdad que cuando alguien pide para engrasar es para sobornar a alguien más, es decir, ese dinero de engrases para dar a alguien para que haga la vista gorda, no se dé cuenta de algo o simplemente trague con lo que hay. Que la máquina funcione, vamos. Correcto. Que la máquina generadora de billetes funcione bien. Pero si hay máquina, alguien tiene que ser el locomotor, alguien tiene que ser el conductor, alguien tiene que ser el que lleva el tren. Entonces, ahí es lo que estamos hablando. Yo te dije hace unos días que del informe de la UCO, hablando con los compañeros, dicen que van a salir muchas más investigaciones porque desde luego han dejado muchos hilos abiertos para muchas cosas. Pero que al final, ¿qué pinta este señor? Mira, hemos empezado con el ministro del Interior. Si era una reunión oficial o no oficial, ¿qué pintaba Aldama en la reunión con una representante de la narcodictadura? Totalmente. Por ejemplo, no sé qué pintaba. Totalmente. ¿Y qué pintaba después Aldama en reuniones en sede ministerial, el mismo día que reuniones presidenciales y el mismo día que reuniones de la presidenta, como dice Óscar Puente, con el receptor o el máximo accionista receptor de la empresa que iba a ser la destinataria del rescate? ¿Qué pintan todos el mismo día? Correcto, pero es que a la vez Aldama negocia con Delsi la compra de los lingotes de oro y a su vez va con Ábalos, con un ministro del gobierno, a recibir las barajas. No sé, mira, nosotros siempre digo, Carlos, y lo sabes, que debemos ser como la mujer del César, serlo y parecerlo. Y esta gente le da igual soquearre. ¿Tienes el ejemplo? El señor Ábalos dijo que los gastos de su novia o pareja o amiga íntima con derecho a roce los pagaba él en su bolsillo, lo dijo hace pocas semanas. Ahora dice que ya no, que ahora se pagaban con sueldo, con dinero de todos. Si es que ellos mismos se pierden, ellos mismos se les pilla la mentira. Y eso que decís los periodistas, maldita meroteca, con este gobierno, desde luego, qué pena de lo que hay. Y tú has dicho que miren por Luxemburgo con las cuentas de la doña, que igual en breve tenemos más noticias al respecto, como bien sabes. Bueno, me voy a quedar ahí, no hace que sea yo el propiciador de un nuevo expediente. Que el otro día me preguntaban por ti y digo, mira, llevo con él desde que comencé yo en la tele, año 7, año 8. En la vida me ha metido una mentira. Tiene unas narices como un piano, utilizo esta expresión, ya te lo puedes imaginar. Tiene unas narices como un piano y es el tío que más expedientes ha recibido, por decir la verdad. Así que con las mismas te despido. Nada, nos quedamos con lo de Luxemburgo. Un abrazo, Perdi. Otro fuerte vuelta, Carlos, gracias. Raúl, ponme el chimpún porque me acabo de quedar con esto. Me he quedado yo también Ya. en Luxemburgo. Yo puedo poner un chimpún. El otro día hablando, fíjate, Carlos, con una fuente del caso Koldo y tal, preguntaba yo, ¿cómo es posible que una persona como Koldo se pudiera desenvolver de la forma en la que se podía desenvolver en esta trama y la de contactos que tenía? Y me decían una cosa que, claro, era muy clarificadora. Y no olvides que era la mano derecha de Ábalos y Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez en el gobierno y en el Partido Socialista. Es decir, de la misma forma que Begoña Gómez aprovechó que Pedro Sánchez era su marido para montar cátedras, Africa's Center, Máster y demás, pues obviamente Koldo y Ábalos aprovechaban
que Pedro Sánchez era la mano derecha de Ábalos para montar toda esta trama delictiva a su alrededor. Pérez, un placer. Raúl, quédate si puedes, porfa. Vamos a hablar, no del tema de Errejón. El tema de Errejón está judicializado y es lo que tiene que estar. Vamos a hablar de esta izquierda que da lecciones de moral a todo el mundo, de escudo social y de feminismo, y vamos a hacer todo el repaso de los escándalos sexuales, los más llamativos, que lleva acumulados, porque luego ahí resulta que los machistas son todo el resto de la población. Si te levantas, desayunas, tomas zumo de naranja, te duchas, te peinas, machista. No se investigó más, ni se interpretó por nuestra parte como una alarma, como una pauta de comportamiento generalizada de Íñigo Errejón, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error y una actuación insuficiente. No, no fue un error ni una actuación insuficiente, fue ilegal. O sea, ya lo hemos explicado en otro bloque, la ley de enjuiciamiento criminal exige la denuncia de este tipo de hechos. Vamos a dejarnos de historias y de eufemismos gloriosos para esconder determinadas cosas. De Errejón se ha hablado mucho, está judicializado, que hablen los jueces. De la actuación de estos partidos se está hablando menos, cuando lo que es un hecho objetivo es que quienes no han cumplido con la obligación de denuncia, porque esa obligación de denuncia no es por una denuncia de hechos ciertos, no. De hecho, se especifica claramente en el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que simplemente con el hecho de tener noción de la denuncia, aunque no se sepa si son ciertos o no son ciertos los hechos. Pero ¿es este el único caso de cinismo absoluto por parte de la izquierda? De utilización de determinadas cosas, de levantar una bandera feminista y hacer exactamente lo contrario. Por ejemplo, Mónica Oltra. Mónica Oltra, que está en estos momentos procesada. ¿Por qué? Pues porque tapó determinadas cosas, porque había una denuncia de abuso sexual de una menor por parte del que era su marido. Cuando ella, ¿qué era? La responsable política de todo ese área, los centros de menores. ¿Y se tapó o no se tapó? Pues de momento el juez considera que sí y que se la tiene que procesar por esto. Es el único caso. Vamos a hablar de todo ello. Vamos a sacar toda la lista, la principal, casos hay por todas partes, que demuestran que se utiliza el feminismo por parte de la izquierda cuando les da la gana y por motivos políticos. De hecho, son capaces de sacarte la ley suelta a violadores y se quedan tan anchos. De hecho, son tan cínicos que son capaces de destinarte 500, 600 millones a un ministerio que no ha bajado nada la cifra de violencia machista o de muertes de mujeres y les da olímpicamente lo mismo y no dotan una ampliación de policía ni por lo más remoto, que evidentemente es lo que necesita una persona cuando está bajo amenaza, bajo determinadas actuaciones que pueden poner en peligro su integridad física, sexual, su vida, etc. De eso no, de enchufes de políticos eso les mola mucho más. Bueno, Sandra León, Raúl Vilas, bienvenidos. Os pido un primer comentario y vamos a pasar a la exposición. Vamos a hablar también con Antonia Carrasco, que es una persona que siempre ha defendido a las mujeres y ahora está marcada por la izquierda porque defiende mujeres. Es que esto es maravilloso. Bueno, yo creo que la hipocresía es absoluta y total. Esa rueda de prensa me pareció totalmente infame, la que dieron Mónica García junto a Berguerot y a Rita otra parecida a Yolanda Díaz, pero bueno, luego les mostramos el total suyo. Las dos fueron tremendas, ¿no? Pero la hipocresía yo creo que es evidente, el que no hayan hecho nada. Y luego a mí hay otra cosa en la que también me gusta hacer mucho énfasis, que es que hay una exministra de Igualdad que se llama Irene Montero, que también ha sido cómplice de callarse todo esto. Estaba en Podemos, porque, ¿no? No es que estuviera en Podemos o no estuviera en Podemos, es que es una de las personas que reseña el libro de Cristina Fallarás, que va a salir a la venta el próximo día 11 de noviembre, y que por tanto, si lo reseña, quiere decir que, al menos desde hace tiempo, conocía todos estos testimonios y no ha dicho ni hecho absolutamente nada. Y esto demuestra, como digo, la hipocresía de todo este movimiento, una hipocresía que hay una abogada feminista que se llama Nuria González, que ha bautizado como el feminismo CAS. Hay dinero, hay feminismo, no hay dinero, no hay feminismo. Maravilloso. Sí. Vamos a ver, Raúl, ahora te doy la palabra, pero vamos a ver las mismas declaraciones de Yolanda Díaz. Yo tuve conocimiento de la denuncia que formuló esta mujer por mi equipo. Recuerden ustedes que estábamos ya en precampaña electoral y fue mi equipo el que me comunicó esa denuncia vía tuit. Hablé con Podemos, con la secretaria general de Podemos, con la señora Ione Belarra, y hablamos también con Más Madrid. Sí, es Ione Belarra. Estaban todos en conocimiento de esta misma historia. Entonces, si ustedes se lo creen, y si no se lo creían igual porque era una denuncia, amén de montar sus batallas políticas, los pioletazos para un lado y para el otro, lo que tenían que hacer, y ya se lo digo, ley de enjuiciamiento criminal, era haberlo denunciado. ¿Lo denunciaron? No. Fin, ya está.
Bueno, es que la exhibición de caradura de las tres señoras que vimos en Bergerot, Rita Maestre y Mónica García, yo no recuerdo nada igual. El argumento que decían de lo supimos pero no era una pauta generalizada. O sea que como solo fue una vez, lo dejamos pasar y tapamos a Íñigo. Esta gente, estas señoras y sus partidos y su espacio político, como ellos dicen, que utilizan, son capaces de sacar un simple tuit de contexto de cualquiera para organizarle auténticas cacerías, buscar su muerte civil, acusarle de machismo, y resulta que hay una acusación, que luego habrá que ver, o una denuncia, si es cierta o no, yo no entro en eso, de un delito como es el abuso o el acoso sexual de uno de su partido, y dicen que como no es generalizado, pues lo tapamos. No, es que solo lo hizo una vez. Entonces ya está, no hicimos nada. ¿Pero de qué van? O sea, me parece alucinante. Por cierto, mi enhorabuena más irónica a las asociaciones feministas que cada vez que ocurre algo que ellos consideran que es del otro lado, montan unas manifestaciones de ida y vuelta, pasando por Bulibut, volviendo, y me llevo 4 por los 4 que van. Pero bueno, ahí como lo de los romanos dando vueltas con el reloj digital. ¿Y dónde están las manifestaciones ahora? Ah, que en el fondo es uno de la izquierda, ¿verdad? Pero bueno, Mónica García. Hace un año y medio, en junio del 2023, nos enteramos por las redes sociales de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto de Castellón, por el cual una mujer le acusó de una agresión machista. En esa publicación aparecían 2 nombres, Íñigo Errejón y Loreto Arenillas, quien había actuado por su cuenta. Por supuesto, les pedimos explicaciones a ambos, quienes minimizaron la agresión, y les instamos a que transmitieran a la afectada la disposición del partido para conocer su versión y activar nuestros protocolos. Bueno, pues muy rimbombante, pero acaba de admitir que lo sabía y que no hizo nada. Fin, ya está, se lo resumo. Bien, y ahora les resumo esta maravillosa, este maravilloso listado de la izquierda de casos en los cuales nos dice una cosa en materia sexual y hace exactamente lo contrario. Pero eso sí, no se preocupen, siguen teniendo la supremacía moral, porque son seres de luz. Bueno, pues vamos con los seres de luz. Tito Berni, pedazo de ser de luz. Caso Tito Berni, reuniones de la trama en un prostíbulo coincidiendo con que estaban pidiendo la ilegalización de la prostitución. Es que es complicado buscar una especie de torrente 6 o 7 más patético. O sea, que estaban por un lado en el puticlub y luego salían de ahí y vamos a pedir la ilegalización de la prostitución. Les faltó decir, pero no de las mías, ¿eh? Bien. La abolición, ¿eh? La abolición, no, sí, había que pasar por encima con un Panzer. Caso ERE, reuniones y gastos en un prostíbulo con dinero de los ERE. Gastos en un prostíbulo más los de la coca. Es que es maravilloso, porque hay que hacer una especie de multijuego, debe ser el poliamor. Bien, caso Santalices, Ramón Santalices, detenido por pederastia tras ser denunciado, quédense con las fechas, en el año 2009 y mantenido por Yolanda Díaz hasta el año 2016, en que tuvo que entrar ya la Policía Nacional, llevarse los ordenadores. Por cierto, ¿porque había habido una actuación por parte de Yolanda Díaz? No, porque tuvo que entrar la policía norteamericana, porque uno de los denunciantes era venezolano, el caso cobró ya relevancia internacional de las marranadas que hacían, y resultó que tuvo que pedir ya directamente la Policía norteamericana que se actuara desde aquí. Entre el año 9, la primera denuncia, que Yolanda Díaz se carga directamente a las 2 personas que lo denuncian, y el año 16 estuvo mantenido como asesor de Yolanda Díaz. Si es que de casta le viene al galgo. Caso Mónica Oltra, cuidado con este, procesada por presunto bloqueo en la denuncia de abuso de una menor por su marido. Ella era la responsable política de los centros de menores. No quiero ni explicarle lo que hacía este guarro, y lo puedo decir con toda la contundencia porque tiene 2 sentencias. La primera consiguieron que se repitiera y la segunda dijo exactamente lo mismo, que este señor era un delincuente y que aprovechaba determinados momentos en los que él mismo aislaba a la menor y aprovechando que estaba en la habitación se metía ahí. ¡Qué asco de gente, de verdad! Bueno, siguiente, escándalo de Palacio, no porque fuera en un palacio, no, Pedro de Palacio. Dimitió como diputado por haber sido condenado cuando él tenía 17 años por abusar de una niña de 5 años. No se te caerá la cara de vergüenza. Y este era un responsable político. De Podemos, por cierto, el partido de Yone Belarra, el partido de Irene Montero, de Pablo Iglesias y en aquel momento de Íñigo Errejón. Vamos con el historial porque el currículum es glorioso. Escándalo menores, Dolores Delgado. Ella misma reconoció en una grabación, que se la debió hacer Villarejo, obviamente, porque estaba allí Villarejo, que no investigó una denuncia cuando era fiscal, mientras estaban afirmando delante de sus narices que había jueces que se iban con menores. Y unas risas que no vean ustedes. Pero oiga, que es usted fiscal. Venga, seguimos con Dolores Delgado, información vaginal. Escucha el anuncio de que Villarejo está haciendo dossiers de información vaginal, se pueden imaginar de qué se trataba,
y no consta investigación alguna. Y Raúl, además, para colmo, que dijo la expresión... Éxito asegurado, jaja, jiji. Jaja, jiji, éxito asegurado. Sí. Una experta en inversiones, por lo visto vaginales. Pablo Iglesias, la azotaría hasta que sangrara. Esto lo dijo sobre Mariló Montero en un chat. No pasó nada. Siguió de líder feminista. La azotaría hasta que sangrara. ¿Pero tú a quién vas a azotar, hijo mío? De verdad. Jesús Eguiguren, atención, recuperado por el PSOE como presidente del Partido Socialista en el País Vasco porque lo pidió ETA. En concreto, lo pidió en aquel momento Otegi para negociar. Le había pegado paraguazos y con el zapato a su mujer y lo recuperaron. Los muy feministas dijeron, no, tenemos que recuperar lo que nos lo ha pedido ETA para negociar. Otegi, que ahora se pregunta cómo pudimos convivir con un monstruo como Errejón. Entonces, sí, porque a Errejón le tocó el culo a una señora. Él tenía gente secuestrada y tal, joder, pero venga, no. Caso denuncias no cursadas, que lo acabamos de explicar. Vamos a ver, si hay algo que ya es objetivo, es que las denuncias sobre las que estaba haciendo Errejón, ni Sumar ni Podemos las cursaron según exige la ley de enjuiciamiento criminal. No se va a actuar, porque cuidado, estos delitos son delitos públicos, no se va a actuar contra ellos por omitir la persecución en un delito público, no se va a actuar. Curioso, ¿verdad? Y prostitución en centros de menores, cuidado porque esto tiene tela. En Baleares, en Navarra, hubo una denuncia, pero no se ha confirmado, pero hubo una denuncia también en la Comunidad Valenciana, en la misma época, del Pacto del Botánic, toda la izquierda ahí metida. Ay, al revoltijo. Bueno, en Baleares y en Navarra de hecho hay sentencia, y en Baleares hay un expediente que lo describe de arriba abajo. Pobres chavalas que estaban en centros de menores, acogidas por situaciones marginales, las utilizaron en redes de prostitución. Esto. Los del escudo social, sexual y no sé qué historias. Dios bendito. Estos son los que van dando carnés. Bueno, quiero hablar con Antonia Carrasco. Antonia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que tú sí te has dedicado a la defensa de las mujeres y de hecho en estos momentos estás marcada por un feminismo extraño porque dicen que es que tú no defiendes suficientemente a las mujeres. ¿Qué haces? Defenderlas sin más, obviamente, ¿no? De entrada, nosotros defendemos a mujeres y a hombres también. Totalmente. Pero sin mirar de qué color son, ni de qué religión, ni de qué nada. Antonia, ¿qué pasa con este cinismo? ¿Qué pasa con lo que están haciendo con esta pelea? Los vimos pelearse en pleno COVID, un 8M que se convirtió en un auténtico infectódromo, simplemente porque es que PSOE tenía que ser más ultrafeminista que Podemos y Podemos más ultrafeminista que el PSOE. Resultado, hay todos metidos en una manifestación que no se anuló, contagios por todas partes. ¿Nos hemos vuelto locos, Antonia? No, nosotros no nos hemos vuelto locos. Quien se ha vuelto loca es la gente que no se ha vuelto loca, cuidado, que tienen muy claro qué es lo que quieren. Son ciertas élites políticas que se dedican, pues que se han dedicado desde ya los años 90 a soltar soflamas con el objetivo principal de, por un lado, conseguir dinero, y desde luego han conseguido muchísimo con el tema del feminismo, y por otro, soltar su rabia interna. Yo siempre he dicho y sigo manteniendo que la mayoría de todas estas dirigentes feministas y no dirigentes feministas son mujeres que tienen un montón de problemas resueltos, problemas de infancia, adolescencia o juventud sin resolver. Con respecto de los hombres, y entonces se han metido ahí, se han juntado todas, han hecho un aquelarre, porque yo lo llamaría así, ese es el nombre, entre su aquelarre y la sororidad, pues, y si encima les ponen pastita de por medio, pues infinitamente mejor, y se han dedicado a destrozar a los hombres. Pero cuidado, porque resulta que dentro de sus filas, como estas señoras, pues vuelvo a repetir, bajo mi punto de vista, están bastante mal de la cabecita, quienes se acercan a las personas débiles o vulnerables, pues obviamente los depredadores. Y aquí tenemos pues a una persona que yo no sé si será un depredador o no, porque no he tratado con él, pero desde luego con los psicólogos y psiquiatras con los que he estado hablando todos estos días me han dicho que tiene todas las características que tienen los psicópatas. Antonia, entre ellas, pues abusar sexualmente de toda la que se le pone por delante. Antonia, ¿tú crees que decidieron no cursar las denuncias que les llegaban porque se les caía la bandera y entonces perdían voto? Hombre, claro, porque la izquierda al final lo que está predicando es curiosísimo. Es que, mira, hay una cosa que a mí me ha rondado constantemente la cabeza y es que esta gente que nos dice a los seres adultos
cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que actuar, o sea, como si no hubiéramos tenido bastante en la época de Franco ya. Esa gente que oculta, porque para mí que ocultan algo, y está visto, y ya lo hemos visto, ya lo estamos viendo que lo que hay detrás es gente muy oscura. Gente muy oscura que tiene mucho que ocultar y mirad, pues ha saltado el primero, pero me da a mí que no va a ser el último, Me da a mí que no va a ¿Va a ser el servir, último. Antonia, para desvelar el cinismo suyo esta historia? Es decir, la gente se va a dar cuenta de que al final lo que están es montando un ministerio lleno de enchufados por todas partes y que no están destinando dinero de verdad a que fuerzas y cuerpos de seguridad u otros cuerpos ayuden de verdad a las mujeres que están con situaciones lamentables de acoso, de abuso, etcétera. Vamos a ver, una cosa es el pueblo, una cosa es la gente. Yo hablo con muchísima gente, con gente joven, gente mayor, gente de mediana edad, de todo, y la gente lo tiene muy claro, que todo el tema del feminismo y todo el tinglado que se ha montado es un chiringuito y nada más, que no se ha ayudado, o al menos a muy pocas mujeres maltratadas, pero sin embargo sí se ha creado una crispación social terrible y se ha dañado muchísimo, muchísimo a los hombres concretamente y a la familia. A las familias. En vez de poner, cuando hay una situación dura en una familia que se está separando, que son situaciones muy duras, sobre todo si hay niños de por medio, en vez de poner un poquitín de sentido común y de decir, venga, vamos a suavizar esto y que sea lo menos traumático posible, lo que han hecho han sido, venga, vamos a crear una ley de violencia de género que es una trituradora de hombres. Y llevan 20 años triturando hombres. Lo que estos hombres de izquierda no se esperaban, y hablo con mucho conocimiento de causa porque por mi asociación ya han pasado más de 15.000 personas y una gran mayoría hombres, lo que no se esperaban es que les iba a tocar a ellos también. Que aquí no se libra ni el tato. Y que esa ley que se aprobó, que es, bajo mi punto de vista, muy injusta, tiene 3 puntos, la simetría, la unidireccionalidad y la inconstitucionalidad, aunque la declararan constitucional. Bueno, pensaban que eso no les iba, que ellos eran inmunes a eso. Bueno, pues ahí tenemos a Errejón y van a caer más. Esto no se va a quedar en Errejón, lo tengo clarísimo. Antonia, esto obedece, bajo mi punto de vista, lo que se está haciendo y lo que se va a seguir haciendo es que quieren hacer una limpia en la izquierda de hombres. Quieren que suban, que haya más mujeres, porque a más mujeres, más pasta, más lloriqueo y más ay, que nos están matando. Los suyos las estarán matando. Mira dónde están, en la izquierda. Y es de esos de los que ellas se han hecho caso todo el rato. Y por eso han pedido dinero y por eso han pedido unas medidas súper extraordinarias, porque los tenían al lado. A los malos. Antonia, pues seguiremos hablando en la medida en la que vayan saliendo todos estos casos. Un abrazo, de verdad. Muchas gracias, saludos. Pues es complicado decirlo más clarito, la verdad. Quiero que veamos a Urtasun y os doy la palabra. Los mecanismos de prevención y detección de nuestra organización han fallado. Los mecanismos de detección y de prevención de nuestra organización han fallado. Y en ese sentido tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad y hacernos cargo. ¿Y dónde está? Vamos a ver, O sea, ¿dónde está la asunción de responsabilidad? ¿Qué bien he quedado? Y me voy. Y sigo con mi cargo de ministro. Es que de verdad. Son unos auténticos sinvergüenzas. Porque ya no vamos a entrar en la cuestión de fondo del marco que ha impuesto la izquierda, de cómo deben ser las relaciones entre los hombres y las mujeres, que de eso habría mucho que hablar. Pero aún asumiendo eso y aceptando sus reglas, la única certeza que tenemos en este caso es que todos estos lo sabían perfectamente. Totalmente. Y lo taparon por conveniencia política porque les importa un pimiento la dignidad de la mujer y todo eso que efectivamente, como decía nuestra invitada, lo utilizan como negocio desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Pero, insisto, la única certeza que tenemos es que lo sabían y lo taparon. No sabemos en qué medida, ahora mismo no se puede saber en qué medida Errejón era simplemente un salido o un delincuente. Eso no lo sabemos. Pero vamos, para empezar, todos conocemos cómo es la política y de lo que se habla en los partidos políticos, que la gente no se crea que están todo el día, en este caso, hablando de Gramsci o de cómo liberar al pueblo. No, la mayor parte del tiempo lo invierten en cotillear.
como en todas las empresas. Y estas cosas son las primeras que se saben. O sea, que no nos vengan a dar lecciones. Y ya termino. Y lo que más me molesta además es que cuando las pillan tapándolo, en concreto, por ejemplo, a Rita Maestre, que fue su novia 7 años y que lo sabía perfectamente, porque esto se sabe desde que estaban en políticas y se sabe qué hacían con las alumnas, tanto él como Monedero, como Pablo Iglesias, y lo sabían todos. Pero es que encima, y esto me toca las narices, es que nos corresponsabilizan a todos los demás. Y entonces, ellas que son no, dice, es que puede ser cualquiera, puede ser cualquier hermano, cualquier novio. No, a mí nunca me han acusado de acosar a nadie, ni me van a acusar porque yo no me dedico a tratar a las mujeres como las trata Íñigo Errejón y toda esta pandilla. O sea, que es que encima de que lo tapan, nos dan lecciones y encima nos insultan a todos para que quede. No, es que así son todos. Sandra, ponme el chimpún. Pero es que además no hace falta suponer, ¿no?, si lo sabían o no. Es que ellos mismos han reconocido que concretamente la denuncia de 2023 la sabían, la conocían perfectamente. Claro. Y a mí me hace mucha gracia que hablen de asumir responsabilidades. Hasta ahora, la única responsabilidad que se ha asumido pasa por cesar o obligar a dimitir a Loreto Ariñas, a una diputada de la que no sabemos nada nuevo hoy que no supiéramos hace un año. Y hace un año no la obligaron a dimitir. Con lo cual, si hoy la obligan a dimitir por los mismos hechos que ya sabían hace un año, es que entonces no hicieron lo que tenían que hacer según sus propios códigos. Y si no lo hicieron, entonces es que la que tiene que dimitir es otra, y esa otra se llama Yolanda Díaz. Ese es el compañerismo de esta gente, porque Loreto Arenilla sabía lo mismo que estas tres, y que Yolanda Díaz, y le echan el cubo de porquería a ella para ellas librarse. Y luego estas son las sororas y tal. Venga, ley de enjuiciamiento criminal lo dice clarísimo, ya lo hemos explicado. El que tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito deberá comunicarlo al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción municipal o funcionario de policía. ¿Lo hicieron? No, no lo hicieron. Y deja clarísimo, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. Es decir, con la mera denuncia tienes que hacerlo. ¿Lo hicieron? No, pues ya está, más claro, agua. Nos vamos al siguiente bloque. Atención, nos íbamos a librar en mitad de la Dana, nos íbamos a librar de saqueos fiscales, de eso nada. Ese bloque y además las mejores imágenes sobre la Dana, bueno, las mejores, las más lamentables, porque Dios bendito, qué devastación. A cualquiera que le expliques que nos saquean como nos saquean fiscalmente, para acabar en lo que acabamos, ¿hemos mejorado en algo después de 115.000, 120.000 millones de extracción de robo fiscal adicional de Sánchez? No, hemos empeorado. Bueno, déjenme que le demos paso y que mostremos las imágenes más brutales de una situación horrenda, lo que se está viviendo con las inundaciones. La cifra de muertos sigue en aumento, es una auténtica barbaridad. Queríamos mostrar simplemente esas imágenes para sensibilizar, para que la gente fuese consciente de que un gran país tiene que reaccionar en estos momentos. Lo van a ver, es brutal lo que ha ocurrido. Las imágenes muestran una devastación que es complicado de entender en un país avanzado. Pero bueno, nosotros estamos utilizando el dinero para otras cositas, ¿verdad? Es lo que tiene esta historia. Pero antes de dar paso a eso, no me resisto a mostrar algo, porque cuando estábamos mirando en hemeroteca y mirando cosas, hemos visto un mensaje de Pedro Sánchez cuando él no era presidente, y lo que opinaba cuando los desastres respondían a otras administraciones, y él se veía muy arriba, el mismo Pedro Sánchez de allí sigo en el viaje a la India, de luego vuelvo pero me quedo en Madrid, de hago el paripé y llego tarde y mal, el mismo de, por ejemplo, las ayudas del volcán de La Palma, todavía está esperándolas, pero vamos, desde el primero hasta el último, ese mismo se venía arriba, escúchenle. Ha vuelto a ocurrir lo que no debía de haber ocurrido, porque necesitamos un gobierno que gobierne, que coordine la respuesta, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos, y que no se encierre en la Moncloa. Y mi pregunta es, ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro y venga a Aragón, visite también Navarra, La Rioja y Castilla y León, para que esté con la gente y con los ganaderos y los agricultores? Hablando con algunos de los agricultores me han dicho que las ayudas del 2013 aún no han sido cobradas. El Gobierno de España ha anunciado un decreto para este viernes y yo le exijo al presidente del Gobierno que antes de este viernes visite el Ebro para ver exactamente cuáles son las consecuencias de esta catástrofe natural, pero sobre todo también de su ineptitud, de su descoordinación y del desgobierno que ahora mismo está padeciendo España. Bueno, pues visto esto, de verdad, a ver si empezamos a tener políticos con algo de coherencia, porque esto da vergüenza. Y lo que necesita esta gente en estos momentos, evidentemente, es ayuda rápida. No que alguien diga que va a hacer algo y no haga nada. Les dejamos con las imágenes.
se puede ni entrar. Mira aquel coche de allá, Lucía, mira aquel coche de allá como... ¡Ay, Dios mío! Esto es una...
Beatriz García, vamos a intentar explicar, porque esto, explicación tiene una. Han aprovechado los muertos de la Dana, siento ser así de claro, los muertos de la Dana para colar subidas de impuestos. El último batacazo, el último tortazo fiscal, va y resulta que se mete aprovechando un pleno en el que se han marchado unos por respeto con las víctimas. Tú te quedas y dices, espera que cuele una serie de enmiendas aprovechando esto, ahí se queda, ya se quedan metidas en la reforma legislativa y hay subidas al diésel, hay subidas a todo tipo de productos, los vapeadores, hay subidas para todos los ahorradores, porque por lo visto ahora lo bueno no es ahorrar, lo bueno es laminarte el patrimonio que tengas. ¿Qué es lo que ha pasado y hasta dónde llega el impacto? Vea. Sí, falta de escrúpulos por parte del Gobierno, una auténtica vergüenza, nos ha colado una subida de impuestos sin precedentes, o sea que podía estar en una ley de presupuestos perfectamente, de tapadillo, por la puerta de atrás, con nocturnidad, con alevosía, y bueno, a todo el mundo, porque si no eres conductor, fumas, si no fumas tienes una vivienda en propiedad, y si no, tienes la poca vergüenza de ahorrar. ¿Te acuerdas cuando es malísimo, ahorrar es malísimo. María Jesús Montero decía que no iba a subir los impuestos a la clase media? Que ella, bueno, pues debe ser que no se acordará. Tiene amnesia. Vemos, ¿no? Vamos a verla. Se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Qué sorpresa, un socialista mintiendo. Vamos a ver, llevábamos 81 subidas, con estas simplemente, incluso organizándolas por grupos, nos saldrían unas 6-7, es decir, estamos ya prácticamente en 90 subidas de impuestos. Y que afectan a todo el mundo, eso lo de los ricos ya quedó en el olvido. Bueno, ya dijo Sánchez que es que eras rico en cuanto superabas la media, que en España son 27.000, 28.000 euros, rico, que rico, pero vamos, de solemnidad. Pues es que además lo han hecho con muy malas artes, porque lo han hecho, o sea, nosotros en esta casa siempre defendemos que no hay que subir impuestos, pero es que si subes impuestos los tienes que subir por la vía legal. Hay un cauce legal que hay que seguir, hay un Estado de Derecho. Yo no puedo llegar aquí, ser María Jesús Montero y decir voy a subir los impuestos a los rubios, porque las mechas son de ricos. No se puede hacer esto, señores, hay que seguir un procedimiento, no se puede meter 100 y pico páginas de enmiendas en 50 un impuesto, enmiendas. 50 enmiendas, pero desarrolladas, la verdad que los textos son completamente politizados, hay que subir el IVA a los apartamentos turísticos porque están perjudicando la subida del precio de la vivienda. Lo que más les da, se había vaciado el pleno del hemiciclo del Congreso de los Diputados por respeto a las víctimas de la Dana. Y aprovechan ese día, esa jornada para colar las enmiendas. Es que es surrealista. Es que no hemos visto, o sea, hemos visto que han colado una enmiendita en una subida de impuestos, un pequeño detalle, un pequeño párrafo, pero páginas y páginas de subidas de impuestos en una ley que es la ley del mínimo de sociedades, que esto es lo que han ellos, su estrategia y su modus operandi ha sido en vamos a subir a un 15% el impuesto mínimo de sociedades a las multinacionales. Y han dicho, pues ahora vamos a meterle, ¿qué le vamos a meter? El diésel, pero vamos a repasarlo por conceptos, la lluvia de tortazos. Teníamos la lluvia en Comunidad Valenciana, Andalucía y demás, ahora tenemos la lluvia de tortazos fiscales. Bueno, pues el primero, a los conductores, 13 millones de particulares que tienen la delicadeza de dejar a los profesionales fuera de esta subida, pero estamos hablando de 13 millones de coches, que cada vez que suban a su vehículo y vayan a echar gasolina, les vamos a subir casi 10 céntimos por litro el diésel, para además, equipararlo con la gasolina. Como todo el mundo sabe, el diésel en estos momentos lo están utilizando los ricos. Claro, porque claro, el que tiene el diésel es una persona que puede tener un híbrido, un enchufable, pero ha decidido que no, que es un amante del diésel. Claro, pues bueno, cantidad de coches diésel, una de las gran mayorías tiene más de 10 años. Tabaco también. En golpe. España, hombre, fumadores, por la vía a tabaco y al vapeo, ¿no? También. Impuestos especiales. O sea, tabaco y no tabaco. Sí, otro impuesto nuevo. Impuesto nuevo también, métenos a cosas que no se pueden hacer por la vía legal ni fiscal, que esto no se puede hacer. Pues el Gobierno lo hace
El líquido del vapeo, impuesto. Más cigarrillos, ¿te gustan los cigarrillos? Pues vas a pagar más impuestos también, que hay que recordar que el tabaco es el bien de toda España que más impuestos paga, más del 80% del precio de la cajetilla es impuestos, pues Hacienda tiene más hambre. Monopolio fiscal del gobierno. El IRPF también, ahorradores. ¡Zasca! IRPF, ahorradores, bueno, ya lo avanzó Un el de puntito de nada. los Lamborghinis, que es que los Lamborghinis, la gente que tiene dinero malo. en la cuenta y demás, pues Sánchez lleva ensañándose con el IRPF de los ahorradores, con las rentas del ahorro, desde que llegó a Moncloa. Pues ahora ha decidido subirlo hasta el 29%. O sea, Falcon, bueno, Palacio, bueno, Audi A8 blindado con 12 coches por delante y 12 por detrás, bueno, que tú ahorres para comprarte lo que te dé la maldita gana, malo, Sí. malo, malo, porque eres rico. Pues aquí Lenguaje Sánchez, miles está de bien. personas también afectadas, millones de fumadores, millones de conductores, impuesto a la banca, que esto es muy curioso, porque a los bancos sí les va a prorrogar, bueno, lo va a hacer de temporal a permanente el impuesto impuestazo. específico a los bancos. ¿Y qué pasa? Que no hay ni rastro del impuesto a las energéticas, si venían de la mano, el de Bueno, las energéticas y el de la banca. Atención a la trampita que han colado aquí, que cuidado que esto es un tema muy delicado, porque en el impuesto a la banca, efectivamente dicen, lo metemos para todos, pero ¡oh! Milagro separatista. ¿A quién le vamos a dar la compensación del dinero que recaudemos a través del cupo? A los vascos. Bien, ¿qué van a poder hacer los vascos? Pues bonificarlo a sus empresas. ¿Qué van a poder hacer? ¿Les suena aquello del dumping? Miren, nunca hubo dumping contra Madrid porque jugaban en igualdad. No puedes hacer dumping si todos tienen las mismas reglas, pero ahora esto sí es un dumping. Esto sí es un dumping fiscal. ¿Por qué? Porque el País Vasco tiene una normativa propia, foral, y el País Vasco lo va a poder deducir. ¿Y cuando lo deduzca, qué va a hacer? Competencia desleal para llevarse los bancos, las sedes de los bancos de dos comunidades autónomas, que es donde están, Comunidad Madrileña y Comunidad Valenciana. Anda, las dos en manos de la derecha. ¿Qué cositas tiene la izquierda? Hay veces que hasta piensa. O sea, es surrealista, de verdad. Sí, sí, la verdad que la estrategia es burda y es de un descaro absoluto. Impuesto a la banca, lo que tú dices, regalito para el País Vasco. Impuesto a las energéticas, que no está en este guión, no está en las 100 y pico páginas de las Por enmiendas. cierto, ¿Por qué? déjame que añada, regalito al País Vasco, y si terminan de materializar el cuponazo catalán, regalito para los catalanes. ¿Qué pretenden hacer obviamente los separatistas? Recuperar por la vía de, con los impuestos de todos los españoles, bajar el coste societario fiscal de los bancos que retornen a Cataluña. Promesa, ¿les suena aquella promesa de Pedro Sánchez? No, yo nunca haré, pues lo hacen, obvio. Pues ¿qué le ha pasado a los de Junts con las energéticas? Que claro, le han dicho, pero bueno, Pedro Sánchez, ¿cómo vas a poner el impuesto a Repsol si Repsol me había prometido que iba a invertir aquí en Tarragona pues unos milloncitos? No me puedes hacer esto, si no, no te apoyo las cuentas. Espérate tú, en cuanto tengan fabricado el cuponazo catalán, verás cómo lo aplican. ¿Cómo lo aplican? Sí, Verás pero cómo de momento no lo pongo, me cargo estos dos impuestos que han ido de la mano desde que los crearon para demonizar a estos sectores, grandes bancos multinacionales energéticas, vamos, los que nos permiten ahorrar, los que nos permiten tener luz, los que nos permiten echar gasolina. Bueno, pues de momento ha desaparecido. Y a la vivienda, también, ¿no? propietario, ahora tu apartamento en Peñíscola va a tributar igual que el Palace o el Ritz, porque ellos han decidido que ¿Quieres un hotel? los apartamentos turísticos tienen que pagar IVA. Que tienes un apartamento en Albacete, pues pagas IVA igual que un hotel de lujo 5 estrellas. Tú eres un hotel, no te habías enterado, eras una familia, lo estabas intentando alquilar para pagar los estudios de los chavales y no te habías enterado, pero eras rico, no te habías enterado y te lo acaba de decir Sánchez. Es surrealista y yo quiero remarcar una cosa, de verdad, esto es una barbaridad. Desde el punto de vista técnico, teórico, me da lo mismo, práctico, una barbaridad. Seguir extorsionando a la población española, ya no sé si iremos por 120.000, 120 y pico mil millones de subida de impuestos, pero que lo hayas hecho mientras estaban saliendo las informaciones de muertos de la Dana, te convierte en un auténtico bárbaro, te convierte en un auténtico animal. O sea, esto ya no es política. Esto es aprovechar las desgracias para colar auténticos decretos, auténticas barbaridades, enmiendas, tratos legislativos, reformas legislativas que dan vergüenza, Sin escrúpulos ninguno. Y esto no va a ser, aquí no se va a quedar el gobierno. O sea, su sed tributaria es absoluta. El hambre que tiene del dinero ajeno, que lo que quiere el gobierno es su dinero, el dinero de todos, es absoluto. ¿Por qué? Porque nunca va a necesitar tanto dinero como ahora. Porque nunca hemos llegado a unos niveles de gasto como tan ahora. brutales. Entonces tiene que sacar dinero debajo de las piernas, incluso de las piedras, incluso engañando. Esto es de las piedras y de las piernas. Sí, de todo lo que sea. ¿Por qué? Vamos a ver lo que va a venir en 2025, porque no nos vamos a quedar ahí, como decimos. Hay subidas de impuestos que vendrán y lo vamos a ver en pantalla.
No sé, aquí lo tenemos. Las desgracias siempre vienen acompañadas. IRPF, lo he puesto 2 veces. 2 veces el IRPF. Porque es escala nacional. IRPF por un lado. Y eliminación de deducciones autonómicas. Y eliminación, exactamente, del que aquí lo podíamos haber puesto IRPF madrileño, pero bueno, hemos puesto autonómico porque alguno más entrará. ¿Qué tenemos en el IRPF? ¿Qué tiene el gobierno encima de la mesa? Pues quitar reducciones en el IRPF, deducciones, bonificaciones, todo esto que, bueno, pues la tributación conjunta, esto que se ha hablado mucho y que llevamos muchos años, que si está encima de la mesa, que si no, lo mismo pasó con el diésel, estaba encima de la mesa, luego prometieron que no subían los impuestos a los conductores, ahora ya lo estamos viendo, pues IRPF, tributación conjunta a las familias directamente. Si lo eliminan, las familias que están aplicándose el IRPF y una tributación conjunta quedarán perjudicadas, y estamos hablando de muchas personas. Ya, pero como no es el de la Moncloa, y tenemos IVA, tenemos sucesiones y más cotizaciones. Y más cotizaciones a la Seguridad Social. No todas las que ya están programadas y que hemos contado durante estos últimos meses. No, más. Y el IVA, el gobierno dice que al marisco, que es que el marisco que tiene que pagar más IVA porque es un producto de lujo, pero sí que es verdad que tiene encima de la mesa subir el IVA a otros muchos productos, como puede ser el chocolate. Ya ves tú, el chocolate, la clase más pudiente, pero sin chocolate come todo el mundo. Miren, por cerrar el bloque, desde que llegaron estos señores, el nivel de gasto por presupuesto ha ido creciendo hasta tener un incremento de gasto de 80.000 millones. Por el camino, el robo fiscal ha crecido en más de 115.000, 120.000 millones. Hay una diferencia, ¿verdad? Claro, deben ser los Titos Bernis, los Aldamas, que se queda por el camino. Vale, con todo el resto yo les lanzo la pregunta. ¿Tenemos una protección mejor que la que teníamos en 2018, 2019? Que se lo pregunten a la gente de la Comunidad Valenciana. ¿En serio? ¿Tenemos más servicios? ¿Tenemos más sistemas de emergencia? ¿Tenemos mejor educación? ¿Tenemos mejores universidades? ¿Para qué está sirviendo este saqueo fiscal? ¿Para qué? Para contentar a separatistas, a comunistas, a golpistas, que si te mando el cercanías, que si ahora la política de inmigración la manejas tú, da vergüenza ajena, de verdad. Sí, es una auténtica vergüenza. Mi única esperanza es que sus socios no se lo aprueben, las enmiendas, que haya una pelea política y al final no lo consigan, pero bueno, este es el paso definitivo. Si el resto de Sumar Podemos dice sí, que son muy amiguitos de los impuestos, pues será que sí y habrá que pagar. Bueno, pues nada, ¿qué quieren que les digamos? Que a levantar España y a pagarla.